Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Soy el ingeniero Javier Delgado, su director del plantel Nápoles de la Universidad de España en México, quien tendré el gusto de conducir esta conferencia que se encuentra dentro del marco del ciclo de conferencias que la Universidad de España en México tiene a bien programar todos estos días jueves. Antes de comenzar, y como ya es sabido por todos nosotros los que hemos estado en estas conferencias, voy a hacer una serie de recomendaciones. Antes de dar inicio formalmente, vamos a pedirle a todos nuestros participantes que mantengan su micrófono y su cámara apagada, esto con la finalidad de tener una mejor calidad en la comunicación. De igual manera, le pedimos a todos nuestros participantes en esta conferencia sean tan amables de dejarnos su correo electrónico mediante el chat para que posteriormente les hagamos llegar el certificado correspondiente de participación a este ciclo de conferencias. Adicionalmente, y por último, en la parte de las recomendaciones, esta conferencia, como han venido siendo, tendrá una duración de 40 a 45 minutos aproximadamente y daremos un espacio de 15 minutos para el intercambio de preguntas y respuestas que quieran cada uno de ustedes hacer, ya sea de forma verbal, cada quien, o bien podemos manejarlo también a través del chat. Bueno, estimados alumnos, profesores, administrativos y autoridades de la Universidad de España y México, plantel Nápoles, así como de las diferentes sedes centros de enlace, del interior de la República que en esta ocasión nos acompañan. También le damos la bienvenida a los invitados y amigos de la Universidad de España y México que con gusto vemos que están presentes el día de hoy con nosotros. En esta ocasión, dentro del marco de ciclo de conferencias, nos toca la conferencia titulada Reconstrucción de la función educativa, compromisos en crisis, que será impartida por el doctor David Alejandro Díaz Méndez, a quien le doy la bienvenida. Maestro doctor David Alejandro Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, un privilegio estar con ustedes. Muy buenas noches a todos. Gracias. Nuevamente, bueno, me voy a permitir leer una pequeña semblanza que además se encuentra en poder de cada uno de ustedes, la valiosa e importante trayectoria que el doctor David Alejandro Díaz Méndez ha tenido en el ámbito académico, así como en el ámbito laboral. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Tepeyac. Cuenta con la maestría en Administración por parte de la Universidad Tecnológica de México y, con orgullo lo digo, la Universidad de España y México tuvo el gusto de recibirlo como alumno y posteriormente otorgarle el grado de doctor en educación. Muchas gracias, doctor, y es un privilegio para nosotros que el día de hoy se encuentre con nosotros. En la parte laboral, en su parte de formación académica, cuenta con estudios de maestría en lingüística aplicada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También cuenta con especializaciones en recursos humanos y habilidades docentes por parte de la UNITEC y un segundo doctorado en enseñanza superior por el Colegio de Morelos, que no esperábamos de menos tan preparada persona siguiera cultivándose en diferentes estudios. Asimismo, es certificado por el Colegio de Imagen Pública y el Nonverbal Consulting Group, Capítulo México, en Imagen Pública y Política y en detección de microexpresiones. Profesionalmente, fue director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana en 2 periodos, coordinador también de Extensión Universitaria en la Unidad Lerma y jefe de la difusión de la Unidad Iztapalapa de esa casa de estudios. Adicionalmente, es columnista en distintos medios impresos y radiofónicos de comunicación, como son Campus Milenio, La Crónica de Hoy, Diario de Toluca, Capital Toluca, UAM Radio 94.1 y Capital Radio 93.1. Ha sido también y es autor del libro Reflexiones Educativas del seno familiar al espacio educativo, un camino por recorrer. En la parte académica, ha fungido como docente desde 1985 y formar docentes desde el año 2000. Ha fungido como director y asesor en todos los niveles educativos, tanto a nivel nacional, México, como en el extranjero, como es Costa Rica, Cuba, Inglaterra y España. Es un privilegio para nosotros contar con la presencia esta noche de una persona tan preparada y con una trayectoria tan invaluable. Definitivamente, lo que escucharemos a continuación nos dejará una gran conocimiento y una gran serie de información que esperamos con gusto recibirla. Doctor David Alejandro Díaz Méndez, nuevamente sea usted bienvenido a esta casa de estudios que es, como dijimos anteriormente, su casa de estudios. Bienvenido y le cedo los micrófonos. Correcto, muy buenas noches a todos. Ingeniero Delgado, muchas gracias por sus amables palabras. Agradecer también al maestro Enio por la invitación. Y bueno, como bien lo refieren, siempre he creído en la reciprocidad. Aquí me formé en el doctorado, la verdad es que con muchísima calidad. Y bueno, creo que hemos tratado de llevar el nombre de la institución en alto. Vamos a ver si podemos contribuir un poquito el día de hoy, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Veo que tenemos 82 participantes, lo cual aprecio una bastante nutrida participación. Y el día de hoy, para entrar rápido en materia, pues de lo que se trata es de hacer una reflexión. La charla del día de hoy va encaminada, en esencia, a que reflexionemos sobre la necesidad de reconstruir la función educativa. Venimos de un contexto tremendamente adverso. Si alguien nos hubiese preguntado en febrero si estaríamos en estas condiciones, vamos, ni siquiera en las películas de Netflix de pandemias lo hubiéramos supuesto. Pues este entorno adverso ha evidenciado y ha sacado a flor de piel muchísimas cosas buenas y malas. Vamos a tratar de reflexionar porque ciertamente, y como está entre signos de interrogación, hay que reconstruir esta función porque es evidente que hay compromisos que pueden estar en crisis. Empiezo con una cita de uno de los clásicos de Víctor Hugo, que es la siguiente diapo, si me apoyan, por favor. ¿Qué es lo que él nos plantea? Nos decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Pues lo primero que tenemos que reflexionar todos y cada uno de nosotros hacia nuestro interior. ¿En cuál de estos 3 niveles de personalidad me encuentro en este momento? ¿Y hacia dónde quiero moverme? Yo partiría del supuesto que si estamos inmersos en los procesos educativos, no tenemos la oportunidad ni de ser débiles ni de ser temerosos. El temor emana de la ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera incertidumbre. Pero si uno sabe el terreno que pisa y lo que está haciendo, entonces tenemos que dejar las debilidades, los miedos, y entonces nos vamos a convertir todos en entes valientes. Y el valiente siempre ve una oportunidad hacia adelante, y se trata de eso, de enfocarnos de manera fuerte, con firmeza, para mirar a ese futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tras esta pequeña reflexión tenemos que entender
que la realidad que estamos viviendo, este contexto adverso, la siguiente, por favor, nos tiene que dejar necesariamente enseñanzas. Si no hemos comprendido, después de lo que hemos vivido en los últimos 3 meses, que se tienen que modificar paradigmas, estamos todos perdiendo nuestro tiempo de la manera más burda. Hay que aprender. Recuerden que en el ámbito educativo, el único mecanismo que tenemos para verificar que hay aprendizaje es a través del cambio de conducta. ¿De acuerdo? ¿Qué ha sucedido? Que el tiempo nos alcanzó. Es cierto que la tecnología siempre ha estado ahí, por lo menos en los últimos 10 años. Hubo instituciones, hubo personas que, previendo y adelantándose al futuro, trataron de habilitarse en esas áreas del conocimiento. Hubo algunos que decidieron no hacerlo y ahorita están pagando la factura. Entonces, esto nos tiene que dejar en claro que siempre es preferible ir un paso adelante que mantenernos en un estado de letargo que difícilmente nos favorece. ¿Ok? Entonces, primera gran lección que tenemos que aprender. Esto nos tiene que dejar por fuerza enseñanzas. ¿Qué más? La que sigue, por favor. La función educativa, para hablarlo de manera integral, tiene distintos actores. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad específica. Cuando hablamos de educación, hablamos de un elemento multifactorial, multidisciplinar. Quien siga pensando que la educación es un ente aislado, pues está lejos de la realidad, porque para la educación se involucran absolutamente muchísimos elementos. ¿Quiénes son los actores principales? Pues en principio ahí está la autoridad educativa, las instituciones educativas, los padres de familia y los alumnos. Es, digamos, un cuadro con la función docente al centro. Cada uno de estos actores ha realizado en la medida de sus posibilidades, creo, cierto trabajo. En la que sigue, por favor. Algunas de las cosas que se han evidenciado y que se van a seguir evidenciando es que, por ejemplo, en el caso de la autoridad educativa, hemos transcurrido por programas que, a pesar de los intentos, siguen haciendo dependientes a los alumnos. Ya estamos en la segunda década del siglo XXI y seguimos teniendo desde la directriz, ¿sí?, esta idea de hacer al chico dependiente, aunque por ahí lo disfrazaron de aprender a aprender y paradigmas que son muy modernos, la realidad es que en la práctica, en el aula, eso no se ha llevado a cabo. Si el chico es tremendamente dependiente en todos los niveles educativos, son tan dependientes que son capaces en un examen de llamarte, oiga, profe, venga, y sacar la hojita tal cual. ¿Voy bien? De ese tamaño. No les hemos dado la libertad suficiente para que experimenten. Y adelante veremos por qué ha sucedido eso. Otro error que ha sucedido desde la directriz gubernamental, tenemos planes educativos finitos. Pasan 6 años y todo lo bueno que se pudo haber avanzado, ¡pum!, lo cortan de tajo, porque yo no sé por qué sigue existiendo esta idea de que todo lo anterior es malo, y yo entiendo que se le tenga que poner el punto de vista o el sello personal, pero creo también que lo que se hizo bien habría que respetarlo y eso no está sucediendo. ¿Ok? En la parte de las instituciones, pues es evidente que muchas instituciones educativas, ¿ok?, puedo hablar bien de la Universidad de España y México porque me consta que nos prepara bien, pues bueno, es de las pocas que hizo las cosas bien, pero hay muchísimas otras que simplemente se han mantenido en su zona de confort y nunca previeron nada más allá de su trabajo inmediato en aulas. Entonces, ahí hay una asignatura pendiente. El caso de los padres de familia, lo que quiera que esto signifique, yo identifico que hay 2 grandes problemas. El primero de ellos, los padres han dejado de lado su responsabilidad como tal, como padres. Entonces, particularmente en el ámbito privado, inclusive escuchamos en pasillos padres que literal le dicen a directivos y maestros, para eso se los dejo, para que me lo eduquen. Craso error, porque en las instituciones educativas sí complementan su formación académica, ¿sí? Ahí reciben información académica, pero la educación, los clásicos lo siguen estableciendo, es en casa y con mamila, ¿de acuerdo? Primero. Y segunda, hay padres de familia que en abandonar sus responsabilidades, literalmente se olvidan de que tienen hijos.
¿sí? ¿A cuántos papás y mamitas conocemos que en este último periodo de clases online, que el niño se levantaba a las 8 de la mañana a su clase puntual y el papá o la mamita estaban dormidos? Es más, ni siquiera hay ese nivel de compromiso. Aquí tengo que citar a alguna directora de la escuela de mis hijos, la maestra Lucila Bederique de Sosa, en un colegio al sur de la ciudad. Una vez en una junta nos dijo, ¿sí? Regla de oro, ustedes se tienen que levantar antes que sus hijos. Esa es la primera clave de la disciplina y la formación. ¿Ok? Se nos quedó a mi esposa y a mí tan clavado eso, que ni hablar, entiendes que es parte del ser padre de familia y eso es parte del tener un seguimiento adecuado. La realidad es que muchas mamitas o papitos se pueden dormir hasta las 12 del día y quién sabe si el hijo tomó todas sus clases y pasan todos los niveles educativos, desde preescolar hasta licenciatura. Entonces, los papitos, pues sí, en muchísimas de las instituciones, a veces son, entre comillas, el enemigo a vencer. Pero bueno, eso queda en el ámbito y en el catálogo de valores y de disciplina que cada quien puede ir formando. Me tengo que centrar por formación o de formación en el ámbito docente, que es la que sigue. Entonces, esto es un referente. Nosotros, profesores, docentes, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues bueno, que en principio tenemos un compromiso y una vocación. Yo no imagino a un docente que no se levante todos los días, se vea al espejo y diga, qué bueno que voy con mi grupo de criminalística 4, ¿ok? Y que se sienta verdaderamente una pasión y un gusto por lo que se está haciendo. Si yo no siento esa pasión, si yo no siento ese compromiso, me parece que estamos con un problema de origen. Ser docente implica tener vocación para esto. Y si decidimos serlo, es porque es de esos trabajitos en los que no puedes botar la toalla, sencillamente. ¿Ok? En consecuencia, lo primero que se tiene que hacer es hacer valer los pilares en educación. ¿Cuáles son esos? Hay muchos más, pero me centro en 6. Primero, el aprender a conocer. No puedes hablar de lo que no sabes. Entonces, tú tienes que conocer primero para poder explicar y compartir. Segundo, aprender a hacer, porque si el conocimiento es importante, es mucho más importante lo que tú haces con él. Tercero, aprender a convivir, porque en algunos contextos, y miren que trabajé en una universidad pública en la segunda más importante del país, a pesar del conocimiento y a pesar de la capacidad de aplicación, los profesores no saben convivir. Se convierte entonces la lucha o la obtención de un grado académico en una feroz lucha salvaje. Entonces, se olvida la esencia del ser humano y se empiezan a pelear literal cual gallitos. Entonces, no, el conocimiento nos sirve para ser mejores seres humanos. Tenemos que convivir. Cuarto, aprender a ser, que con ese conocimiento que se adquiere y se transmite, a cada alumno, independientemente del nivel, le estemos dando la oportunidad de ser el mismo, de que lo interprete y lo codifique. Además, las neurociencias en los últimos años es lo que nos dicen. A través de los sentidos, que es el primer filtro que tenemos para con cualquier conocimiento e información, cada individuo lo va a codificar de manera particular. ¿Con base en qué? En su interpretación del mundo. Entonces, es imposible pensar que vamos a tener un conocimiento homogéneo o que todos van a aprender igual. Entonces, este conocimiento que tiene que ayudarles a que ellos sean, de alguna manera, mejores seres humanos, mejores estudiantes, mejores padres, mejores hijos, dependiendo del contexto. El quinto, el famoso aprender a aprender. Si bien la escuela juega un rol importante y es la principal causante de la adquisición de conocimientos, si lo enseñamos a convivir bien y a hacer, él va a buscar sus propios mecanismos. Ningún libro de didáctica te va a decir que solo es la escuela la causante del conocimiento. Hay que impulsar ese tipo de estrategias para que el chico, el alumno, el joven, aprende a construir su propio conocimiento. Y el sexto, y quizás uno de los más difíciles, el aprender a estar. Esto, queridos colegas, es la prueba más fehaciente de la inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el conocimiento
y yo soy capaz de discernir en qué momento y de qué forma utilizar eso que yo sé, que en el ámbito de educación básica eso le llamamos competencia, la capacidad de resolver problemas, ¿ok? Cuando yo logro hacer eso, estoy mostrando que soy inteligente. Cuando no controlo el conocimiento y no sé estar, y me gana la víscera, me gana el enojo, pierdo el control, estoy evidenciando que todo ese conocimiento que tengo aquí anclado me está sirviendo para nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto se trabaja desde el salón de clase. Idealmente sería bueno que en casa nos ayudaran a reforzarlo, pero la realidad es que no sucede, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se puede trabajar eso, pues me parece que con mucha voluntad en principio. Adicionalmente, esto es lo que se tiene que cuidar. Por eso hablo de una reconstrucción de la función educativa, porque es regresar al origen y tratar de identificar con precisión al menos estos 6 pilares en la educación. La que sigue, por favor. Aprender a estar. Uy, qué complicado es, ¿eh? De verdad, colegas. A veces eso nos genera mucho conflicto. Y si a eso le sumamos, ok, que algunos de nosotros hemos caído en zona de confort y hasta lo escuchamos, ¿no? De manera imprudente. Hay muchos colegas, ustedes no, me queda claro. O sea, alguien que está en jueves a las 8 de la noche tratando de llevarse algo de conocimiento, pues me queda claro que no está en zona de confort. Eso de verdad habla muy bien de todos ustedes. Pero hay muchos que hasta lo dicen, lo verbalizan. Las escuelas hacen que me pagan, pues yo hago que trabajo. Y se convierte en una bellísima y maravillosa simulación. ¿Ok? Segundo elemento que va en contra, se muestra la resistencia al cambio. Hay quienes se clavan con sus paradigmas y no están dispuestos a cambiar ese paradigma. ¿De acuerdo? Vamos, hay personas que, perdón lo burdo, ¿no? Pero es como preguntarle a un militar qué es un golpe de Estado y que te responda que es pegarle a tu mujer embarazada, ¿no? O sea, a veces asumimos que hay verdades que son tal cual. No, tenemos que aprender y no tener resistencia al cambio. ¿Por qué se da? Por miedo, por ignorancia, porque no quiero perder mi zona de confort, ¿de acuerdo? Tercero, obviamos la formación continua y permanente. El cerebro es plástico, colegas. En la medida en que le metemos más y más y más información y además de calidad al cerebro, pues por supuesto que se va a permear y literalmente va a tener muchas más posibilidades para poder interactuar con el mundo. ¿Ok? Y otra que no es que sea un error, es una condición natural en cualquier profesional, se privilegia el saber epistemológico, es decir, mi área de especialidad. Yo lo entiendo y es válido. O sea, si yo estudié comunicación, la lógica me dice que yo tengo que a lo mejor especializarme en semiótica, en semántica, en manejo de software para creación de programas de televisión, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene el pero, o el asegún, como lo quieran ver. Si yo decidí optar por la docencia como mecanismo de vida, debo de buscar un saber didáctico pedagógico. El conocimiento que tengo me puede ser muy funcional, pero si yo soy incapaz de todo esto que sé de mi área, transmitirlo adecuadamente, se pierde. Y entonces viene la frustración, en principio, para nuestros interlocutores directos, que son los alumnos. Y en segunda instancia, nosotros como docentes, porque empiezas a cuestionarte, pues caray, si la gente dice que sé mucho, ¿por qué es que mi grupo no aprende? ¿De acuerdo? Entonces, son situaciones que se dan, pero todo es perfectamente controlable. Simplemente es entender hacia dónde y cómo, de qué manera me quiero mover. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Vamos bien, estamos ahorita tratando de no descubrir el agua tibia, porque no se descubre nunca el agua tibia, pero es importante tener referentes. Y por si lo anterior fuera poco, la realidad es que tenemos, como docentes en general, muy poco reconocimiento social. ¿Sí? No es culpa de nosotros. El tema principal aquí obedece a los grupos magisteriales, llámese sindicatos, que desafortunadamente, a mi entender, no han entendido que la lucha educativa se da en las aulas, no en las calles. ¿Ok?
No vamos a entrar en polémicas, habrá quien diga, pero es el único mecanismo que tienen. Yo siempre defenderé una postura más racional y si yo quiero demostrar algo, lo tengo que demostrar dentro del salón de clase. ¿Ok? Entonces, no hay un reconocimiento social. Escucho a un buen amigo, Alejandro Villalbazo, en 88.9 Noticias. Él siempre dice, literal, que los profesores somos una bola de flojos con H, ¿no? ¿Por qué? Porque hay consejos técnicos, porque se paran a veces, no entienden, ¿de acuerdo? Entonces, el reconocimiento social es muy malo y hay que aceptarlo. Claro, también nosotros como docentes tenemos la culpa, porque si hay un gremio que es tremendamente celoso y exigente, es el nuestro. Entonces, a veces somos muy buenos para criticar el error en el otro, pero incapaces para ver todo lo que yo estoy haciendo inadecuadamente. Entonces, es ahí un problema sociocultural que valdría la pena estudiar más a fondo, ¿no? Somos un gremio crítico, que es lo que digo, somos tremendamente incongruentes. No, insisto, no ustedes, pero hay muchos que lo son. ¿Qué es incongruencia? ¿Sí? Decirle a un chico, mi clase empieza a las 8 de la mañana y yo llegar a 8:05. Decirle a un chico, aquí todas las tareas se entregan puntualmente, ¿sí? Y ver que yo no soy capaz de darle la calificación a la siguiente clase. Las personas son congruentes cuando pueden alinear lo que piensan con lo que dicen y con lo que hacen. Es una triada, tal cual. Si hay una falla en alguno de estos tres, a eso le llamamos incongruencia, y la incongruencia genera mala fama, mala imagen. Y adelante hablarnos un poquito de imagen pública, pero cuando una persona destruye su imagen pública, no hay absolutamente nada que hacer. La autoridad moral es lo que más trabajo nos cuesta obtener y lo que podemos perder en un abrir y cerrar de ojos, normalmente por imprudencias que cometemos. ¿De acuerdo? Y el último elemento, que teorizamos en exceso. Y para explicar esta parte de la teorización en exceso, me voy a permitir remitirme, que es la siguiente diapositiva, a uno de los clásicos. Todos seguramente en algún momento escuchamos de la taxonomía de Bloom. Sorprendente, perdón. Esta tiene vigencia desde 1956, que fue creada. Es decir, 64 años, y sigue siendo uno de los mejores referentes, particularmente para la redacción de objetivos. ¿Ok? Cuando hablamos de Bloom, tenemos que hablar de las dimensiones, categorías de los procesos de pensamiento desde la parte convergente y divergente. Se supone que el conocimiento se tiene que ir construyendo de lo simple a lo complejo. En el esquema que tenemos arriba, el camino es muy simple y así funciona el cerebro en la mayoría de los casos. Partimos de procesos básicos. Ese proceso básico me sirve como base para tener conocimientos específicos o científicos que complementan el conocimiento básico. Cuando tengo ese conocimiento básico más la experiencia y el conocimiento específico, entonces llego al tercer punto, que es el pensamiento crítico. Es decir, que yo puedo criticar hasta en tanto tengo el conocimiento, pero además tengo la experiencia. Cuando hablo de teorizaciones, que muchas personas quieren llegar al tercer punto, al pensamiento crítico, sin tener, como dice el adagio, todos los pelos de la burra en la mano. Ejemplo, hay quienes te dicen, por ejemplo, llegan, es que yo te voy a decir cómo educar a tus hijos. A ver, primera pregunta, ¿tienes hijos? No. Perdón, no puedes. Pero estudié un diplomado en Gestalt. Ok, sí. Tienes el conocimiento, pero no tienes la experiencia puntual de lidiar con un hijo, darle de comer, llevarlo a la escuela. Entonces, es un conocimiento parcial. Esa persona no tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico que te pueda realmente orientar. ¿Ok? Si lo ponemos más burdo, alguna vez alguna alumna me dijo, es que la Qué Buena es una estación de radio para nacos. A ver, hija, ¿alguna vez la has escuchado? No, pero es lo que la gente dice. Entonces, no podemos, eso es teorizar, cuando nos aventuramos a decir algo sin tener todo el referente posible. Por ejemplo, yo en mis clases a los alumnos de doctorado en educación, que normalmente son alumnas,
En la primera clase les digo, literal, ustedes quieren ser doctores en educación, ¿cierto? Perfecto. Para mañana, siguiente clase, necesito la historia académica de sus hijos. ¿Pero por qué? A ver, porque no puedes andar por la calle diciendo que eres doctor en educación cuando tú mismo en tu casa no puedes poner orden y tus hijos, no digo que sean de 10, pero deben de ser de relativamente alto rendimiento, ¿ok? Esa es parte de la teorización excesiva y de la incongruencia en la que podemos caer de manera, pues, involuntaria a veces, ¿ok? Ya que tenemos para seguir el pensamiento crítico, lo que sigue es el pensamiento creativo. Claro, porque yo puedo crear cuando ya tengo la capacidad de hacer un juicio de valor emanado del conocimiento específico y la experiencia y el proceso básico. Cuando tengo estos 4 elementos, llego a lo ideal en los procesos educativos, que es la metacognición, que es el tener absoluta conciencia de lo que hago de manera racional. Es decir, que todo el proceso que yo haga tenga nombre y apellido. ¿De acuerdo? Ese es el primer elemento. El segundo, el de abajo, pues simplemente contrasta, ¿no? Cómo se debe de llevar el conocimiento. En la taxonomía original, la que tienen a su izquierda, la de 1956, partimos de tener conocimiento, comprenderlo, aplicarlo, analizarlo, sintetizarlo y hasta el final evaluarlo. Hoy día, ninguna institución de educación se puede permitir estar por debajo de la aplicación. Es decir, de esos 6 escalones, lo mínimo exigible es la capacidad de aplicación. Ya si los llevamos al análisis, estamos dando un paso sustancialmente grande en el esquema educativo de nuestro México lindo y querido. Ya llevarlo a síntesis y evaluación es lo ideal, pero bueno, quedémonos al menos con aplicación. En el año de 1999, justo cuando muere Bloom, su grupo le hizo algunas modificaciones. Entonces, a lo que era conocimiento le llamó recordar. Lo que es comprensión le llamó entender, sinónimos de alguna manera. Aplicación, aplicar, ahí como que no había mucho que hacer, igual como análisis, analizar. El cambio se da en lo que era en el 56, el top, que era la evaluación. Aquí no es que lo degraden, simplemente reconocen que una vez que una persona está en condiciones de evaluar un conocimiento, eso le permite dar un paso todavía más grande, que es crear. ¿Se puede crear desde preescolar? Por supuesto. A lo mejor proyectos chiquitos, pero siempre hay que mirar hacia arriba. Si yo me voy a conformar con que el chico lo entienda y además de manera burda, acabo mi sesión y la pregunta clásica, ¿comprendieron? Sí, ok, qué bueno soy, qué maravilla, ¿no? Y me quedo con eso. No, se trata de que pongan a prueba su conocimiento y que traten de avanzar en la medida de sus posibilidades, ¿ok? ¿En qué ha derivado todo este marco de referencia en el cual hemos trabajado antes y mucho más después de la pandemia? Que es la siguiente, por favor. La consecuencia de todo esto nos ha dado como resultado, sí, que hay que darse cuenta que no se le puede seguir apostando solo a una enseñanza tradicional. Debemos de buscar nuevas alternativas. Además, cuando hablamos de enseñanza tradicional, me refiero al abuso de la memoria, que no hay que eliminar la memoria, que quede claro. La memoria al final del camino es el estadio más simple de la inteligencia. El problema es que se abusa de la memoria, ¿sí? Y hay que complementar, y mi postura sería que a partir de ya, aunque salgamos, y que espero que salgamos, las autoridades dijeron que en septiembre. Si salimos en noviembre, creo que seremos felices todos, ¿no? Aún regresando a las aulas, tenemos que sacar ventaja de lo que estamos viviendo y hay que pensar ya en esquemas educativos híbridos, en donde haya una parte presencial y una parte en línea. Claro, esto no son enchiladas, me queda clarísimo, pero ya todos nos hemos tenido que habilitar al manejo de las distintas plataformas. Llámese Skype, Meet, Zoom, Syntex, la que me digan. Todas son más o menos similares. Sí, muchos tuvimos que certificarnos o tomar algún curso para el manejo. Si le vas a poner música, ya lo logramos hacer, una enorme mayoría. ¿Ok? El punto es, y por ahí veo en el chat, efectivamente, el problema es que no todo el mundo quiso actualizarse. Y perdón,
tomaba una conferencia el miércoles pasado, ¿ok? ¿Qué sucede? Un personaje que en la plática nos dice, es que capacitamos a 9,000 profesores la semana pasada. Pero si alguien ha tenido la oportunidad de meterse a los cursos de CEP, de ninguna manera, digo, es un esfuerzo, se aplaude, por supuesto, pero eso que suben, perdón, no es capacitación. La capacitación significa asegurarte que el interlocutor domine la herramienta. Entonces, te hablan, te dan referentes, o sea, si tú no pones de tu parte, ya no fue capacitación. Entonces, tristemente trabajamos mucho por indicadores. Entonces, el postura oficial de la autoridad de la CEP es, capacitamos a 9,000 profesores, pero realmente se quedaron muy cortos de una verdadera capacitación. Pero bueno, insisto, es un inicio y hay que reconocerlo. Peor sería que no hubiera nada. ¿De acuerdo? Entonces, en esta idea, para regresar de hacer un esquema más híbrido, hay que pensar en que no puede seguir siendo el docente el centro o el eje de todo el trabajo. Hay quienes siguen pensando que llegan a dictar cátedra y no, la verdad es que así no funciona el conocimiento. Hay que dar, insisto, libertad a los chicos y hay que capitalizar todas las tecnologías de la información y la comunicación a las que tenemos acceso. Segunda, con todo este paradigma anterior, se generaron replicadores de información, ¿sí? Tampoco nos sirve. La idea es que practiquen, que hagan. No hay opciones de comunicación para el alumno y no hay un cuestionamiento del trabajo diario. El reto tiene que ser que los profesores entiendan que sus chicos tienen que ser un reto para llegar al salón de clase, lo cual significa que yo tengo que soltar un poquito la rienda para que eventualmente el chico sea el que tome la batuta. Créanmelo, llegan alumnos a posgrado, maestría y doctorado, los quieres pasar al frente a que expongan y literal, no puedo. ¿Pero por qué? Es que me da vergüenza. O sea, y de verdad, profesionistas exitosos que en sus trabajos son buenísimos, incapaces de exponer en público porque no los enseñamos desde preescolar. Es importante que haya un ejercicio de exposición oral al menos una vez al mes. Cuando lo hagan y se den cuenta que pueden, en posgrado se los vamos a agradecer infinitamente porque de verdad eso, créanmelo, es una asignatura tremendamente pendiente. Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo. Díganme entonces si no es un conflicto. Que bueno, es cierto, ya lo políticamente correcto es no llamarle problema, sino área de oportunidad. Ok, como lo queramos ver. La realidad es que esto sí está deteniendo. Entonces, todos los compromisos se están poniendo en crisis. Porque hoy día nos da miedo enfrentar la tecnología, a algunos les sigue dando miedo, porque hoy día tenemos que luchar con todo, con la institución, con el sistema, literalmente, parece que es un complot. Y no es que sea un complot, es que se nos cierra el mundo y llegamos a cuestionar hasta nuestra propia vocación docente. Y no se trata de eso, se trata justo lo contrario, de que entendamos que podemos hacer muchísimas más cosas. ¿Ok? ¿Qué hemos encontrado? Y la siguiente diapositiva emana de un trabajo que se hizo para la NUYES, donde se detectaron algunas cuestiones muy puntuales ante la necesidad de trabajar en ambientes no presenciales. Primero, esto evidenció quiénes sí planean sus sesiones de clase y quiénes no. Está clarísimo, porque como se tienen que dejar asignaciones relativamente cercanas y cada semana, ahí te das cuenta quién sí planea y quién no. Pueden ustedes entender, tuvimos el caso en alguna institución que un profesor que daba es cultura organizacional en la mañana y en la tarde consultoría académica, administrativa, perdón, son dos materias, además una en tercero y una en noveno cuatrimestre. Son materias que nada tienen que ver. Ok, ¿cómo se explica que el trabajo era exactamente el mismo para las dos materias? ¿De qué habla? De que relleno espacios. Ok, tristemente ese tipo de cosas llegan a suceder, ¿de acuerdo? Entonces se evidenció quiénes sí se comprometieron y quiénes no.
Segundo, bueno, quién realmente tiene compromiso con su función y quién no, es parte de lo que estamos hablando, y se valora la capacidad de organización integral. Así como hay unos que no lo pudieron hacer, hay otros que mis respetos, todo perfectamente clasificado, por semana, por sesión, por clase. ¿Qué hace eso? Da orden, certeza y es mucho más fácil calificar, ¿ok? En la parte de contrasentidos e incongruencias preocupantes, no hay puntualidad. El hecho de que sea virtual no significa que no se pueda arrancar a tiempo, ¿de acuerdo? Hoy tuvimos un ejemplo. Se programó a las 8 de la noche, 8 en punto, se tiene que arrancar. ¿Por qué? Por sentido común y por respeto a quienes sí están haciendo lo que se debe. Pero eso es una cuestión cultural. Socialmente, de repente, eso pasa mucho en nuestro país, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen el pago de la tenencia es hasta marzo? Tú haces tu esfuerzo por pagar tu tenencia en marzo y luego te sale el comunicado, bueno, habrá una prórroga para los que no pagaron a tiempo. Ok, qué bueno, se aplaude, pero ¿y todos los que sí lo hicieron en tiempo, qué beneficio tienen? Entonces, históricamente en este país se privilegia al que no cumple. Tristemente así es. Eso se nota en el ámbito docente. Hay una generalización de conceptos, nos falta claridad, porque a veces asumimos que la instrucción que yo estoy dando es la adecuada y la correcta. No, yo siempre digo, cuando diseñas un examen o tienes que escribir una instrucción, léela con tu grupo cercano, tus familiares, para ver si queda claro, porque de otra forma estamos autoengañándonos. La parte de la probidad, y está en rojo y para que resalte, ¿qué es la probidad? La honestidad que tenemos con nuestro trabajo. Algo tan simple. Tarea que yo dejo, tarea que tengo que revisar punto por punto, coma por coma. Me encontré el caso de un profesor que dejó un trabajo kilométrico, o sea, un portafolio de evidencias de 35 páginas, con fotografías y todo. Entonces, uno de los chicos me manda el correo y me dice, ¿sabe qué? Es que el profesor nos pidió esto y no lo revisa. Digo, ¿cómo sabes que no lo revisa? Dice, se lo voy a poner a prueba. Me envió el trabajo y en la página 18, un parrafito completo que literal decía, y usted, profesor, es un flojo porque no va a leer este trabajo y de todos modos me va a poner 10. Pues tal cual le dije, ¿sabes qué? Lo vas a enviar así, pero si el maestro lo detecta y hay una sanción, nadie va a meter las manos por ti. Perfecto, fue de acuerdo, envió el trabajo y ¿cuál es la sorpresa? Que el trabajo ya me lo mostró calificado con ese párrafo que les digo y no solo con 10, sino con la notita abajo. Excelente. Caray. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿De acuerdo? Habrá quien se dé cuenta y perdemos, insisto, autoridad moral. Y hay una teorización excesiva, ¿no? La idea no es cansar al alumno con teoría, es dejarlo que haga. ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se han detectado? Que hace falta una capacitación o una habilitación, ¿ok? Que se tienen que alinear los objetivos institucionales con los del profesor. En muchos casos la escuela va por un lado y el profesor por otra, ¿no? Y el pobre chavo joven es el que la paga. Y hay que reforzar los compromisos. Insisto, ser docente es una actitud de vida. Y si estamos aquí es porque lo disfrutamos. Y si lo disfrutamos, pues que se note. Créanmelo, el chico se da cuenta aquí, en el aula, a quién sí le gusta su trabajo y a quién no. Hay profesores que saben mucho, pero nomás no pueden la O por lo redondo. Como hay otros que a lo mejor no tienen tanto saber, pero aquí se matan es en circo, maroma y teatro por convencer a sus chicos de que tienen que aprender. 1000 veces prefiero 10 de estos que se matan en el salón de clase que 2 lumbreras que, pues, a lo mejor sí, que bueno que sepan, pero se requiere ser como que más integral, ¿no? Ok. En la que sigue, por favor. ¿Todo esto genera conflicto? Sí, desafortunadamente sí. Pero por lo mismo, nos tenemos que reconstruir y entender 3 cositas. Primero, que los focos de atención no son los contenidos, sino el uso que los alumnos hacen de ellos. Ponerlos a prueba. Segundo, asumir que el rol del docente, ya sea profesor, tutor, facilitador, como nos quieran llamar, ¿sí? Tenemos un peso específico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Somos los más importantes porque de nosotros depende el éxito o fracaso. Si uno no los jala, si uno no les hace el clic suficiente, pues no vamos a llegar a ningún lado.
¿ok? Y hay que impulsar además el trabajo colaborativo para acordar que se lleguen a acuerdos, generando situaciones de aprendizaje secuencial. Un poquito en esta lógica de lo simple a lo complejo, pero además trabajando de manera más comunitaria, más armónica. Además de tener autocrítica, queda claro el término, una comunicación asertiva, un dinamismo tecnológico, liderazgo académico, reforzando valores, ¿de qué va a depender? Del catálogo personal que yo tenga. Todos sabemos con claridad qué debo y qué no debo hacer dentro del salón de clase, ¿ok? Dentro y fuera, yo diría también, ¿ok? Ampliar y que el salón de clase no sean 4 paredes, sino que sea el mundo, tal cual. Hacer énfasis en lo que se debe. Procurar dar recursos didácticos de la mayor calidad posible para finalmente hacer las cosas. Si no las hacemos, pues todo esto se pierde, ¿no? Y creo que estaremos casi todos de acuerdo. La que sigue, por favor. Bien. Vamos tratando de ir deconstruyendo las cosas. Nos tenemos que reconstruir, reconociendo un paradigma que sí quisiera nada más referir. Hoy día la imagen pública está reconocida como la nueva comunicación. Desafortunadamente, en nuestro país sigue existiendo esa idea de cómo te ven, te tratan. Y además yo diría que para ser docente, así como para ser torero hay que parecerlo, para ser docente hay que parecerlo. En la imagen pública hay 13 axiomas. Los axiomas son como las reglas básicas de funcionamiento. Hay 2 que tienen toda la pertinencia dentro del contexto de la imagen. El primero, es inevitable tener una imagen, ¿ok? Todos, por el simple hecho de ser seres humanos, salir a la calle, estamos bajo el escrutinio público y alguien siempre va a hablar algo bueno o malo de nosotros. ¿De qué se trata? De influir en la percepción, que es el gran plus que te ofrece la imagen. Generar los códigos y los estímulos adecuados, socializarlos bien y que el interlocutor tenga la mejor imagen posible de ti, la imagen más positiva. Entonces, es inevitable tener una imagen. Si somos figuras públicas, además, como docentes, eso nos debe de quedar claro, que parte del ser docente es entender que lo que hagas, alguien lo va a estar viendo en algún espacio. Si el estímulo es adecuado, eso va a fortalecer tu imagen. Si no es adecuado, ¿qué crees? Te va a empezar a ir quitando credibilidad en principio y autoridad moral al final. Y el axioma número 11, que dice, a mejor imagen, lógico, mayor poder de influencia. Una buena imagen va a generar muchísimos beneficios. Yo me quedo con la última parte del párrafo. Otorga poder y proporciona un valor agregado a nuestra persona. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Como un profesor de élite o como uno más? Digo, hagan memoria de sus profesores. Hay algunos que pasaron sin pena ni gloria, ¿eh? ¿Sí? Hay otros que son tan valiosos que se anclan en lo más profundo del corazón. Y eso, y de la mente, por supuesto. Y eso nos ayuda a detonar más y mejores cosas. ¿Ok? Casi estamos por cerrar. Por mi trabajo anterior, que es la siguiente diapo, tuve la enorme fortuna de conocer a muchos personajes, pero uno de los que me cautivó de manera notable fue el doctor Pablo Latapizarre. Él, sin duda, es uno de los referentes más claros y precisos que podemos encontrar en nuestro país, además de Manuel Díaz Barriga, de Rita Ferrini, ¿ok? El doctor Latapí, en alguna conferencia cuando se le dio el doctorado honoris causa por ahí del año 2009 en la Metropolitana, nos regaló una ponencia bellísima, un texto que si ustedes lo gustan, de verdad no tengo ningún inconveniente en compartírselos a través del correo que están dejando, les podemos hacer llegar esa conferencia magistral que dio. Y él decía palabras más o menos, que los educadores solo transmitimos lo que somos y lo que hemos vivido. Algo de sabiduría y algunas virtudes venerables que no pasan de moda. Un poco de compasión y solidaridad, respeto, veracidad, sensibilidad a lo bello, lealtad a la justicia, capacidad de indignación y a veces de perdón. Y algunos estímulos para que nuestros alumnos descubran su libertad posible y la construyan. Si logramos entender a profundidad este párrafo, créanmelo, nos vamos a convertir en profesores de élite.
hay que darles libertad, pero eso implica que tenemos que ser sensibles y a veces tenemos que tener esta parte, perdón, y el perdón empieza con nosotros mismos. Nadie es infalible, nos vamos a equivocar, sin duda, pero si me equivoco, me levanto, y si me equivoqué y afecté a alguien, hay que tener la prudencia y la humildad de decir, me equivoqué, discúlpame, tenías razón, ¿de acuerdo? Por esto es que siento que tenemos que reforzar el compromiso. Estamos viviendo una situación caótica, de crisis, y o entendemos lo que queremos hacer y hacia dónde nos tenemos que mover, o pues vamos a quedar rezagados y nuestra función, nuestro valor, nuestra disposición, nuestras ganas se van a ir perdiendo poco a poco. La que sigue, por favor. Todo esto que acabamos de hablar, todo este contexto, todo este referencial, todo lo que está por ahí inmerso, se resume en una sola palabra, y esa es actitud. El docente es, a mi entender, 75% actitud, 25% conocimiento. ¿Ok? Lo ideal es que fuera más equilibrado, pero yo estoy convencido y creo firmemente en que el tener la voluntad de hacer las cosas es lo que nos ayuda a sobreponernos, no solo en este ámbito, en la vida misma. No hay que dejarse vencer ante la adversidad. No hay que perder la fe, las ganas de seguir haciendo las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, bueno, al principio, quizás no lo dije, que iba a ser dos comerciales. El primero, bueno, reconocer a mi escuela, que lo dicen y lo digo yo también, orgullosamente egresado del doctorado en educación. Pasamos a la siguiente, por favor. El otro anuncio que tengo, como bien se dijo, es que tengo participación en algunos medios de comunicación. Lo hice ya en Campus Milenio, que sigue siendo el suplemento educativo universitario más importante. Lo hice en Milenio, lo hice en La Crónica de Hoy, lo hice en El Universal, cuando viví en Metepec, en Capital Toluca, Capital Estado de México, como se refirió. Actualmente ahí tienen la paginita que es www.poderedomex.com. Justamente hoy jueves, si le dan clic a esa página, en la parte de columnas, ¿sí? Todos los jueves aparece la columna que se llama Horrores Educativos, en donde en esencia lo que hago es echarle limón a la herida. El día de hoy hablo, por ejemplo, del fraude académico, ¿no? ¿A cuántas personas conocemos que andan por la calle ostentándose como licenciados, maestros o doctores? Y vamos, no lo son. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, temas como eso. Entonces, en consecuencia, colegas, para dar un tiempecito para preguntas y respuestas, todo esto se resume en asumir el reto. Créanmelo, vale la pena refrendar nuestro compromiso, no solo como docentes, como seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, por su atención, aquí lo paramos. Muy, muy, muy agradecido por la oportunidad, porque veo que somos 103 participantes, muy bien, muy nutrida. Siempre se agradece, ¿no? Y quedo abierto, por favor, a sus preguntas. Gracias, doctor David Alejandro Díaz. Definitivamente muy invaluable este paquete de información que nos ha hecho llegar, que a todos nosotros como directivos, como administrativos, como docentes y como alumnos nos hace reflexionar desde cada una de nuestras propias trincheras, ¿no? Un modelo diferente, un reconocimiento a lo que estamos haciendo y una verdadera crítica autoconstructiva que nos permita mejorar y hacer frente a esta forma en que cada uno de nosotros nos desempeñamos en la universidad ante un alumno, desde la parte administrativa y nosotros como dirigentes de la misma universidad. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos por acá en el chat. Tenemos a Silvia, y lo menciono así porque así aparece en su chat. Silvia, a su opinión, ¿cuáles serían las principales estrategias que recomienda para el regreso a clases? Silvia Padilla. Su audio, doctor. Parezco nuevo, ¿verdad? Ya ven, todos, el que no cae resbala. Ok, es muy, muy simple. Lo primero que me parece que tenemos que hacer es comprender que aunque regresemos a clase, esto no se ha terminado. Entonces, lo primero es tener conciencia de que vamos a seguir con el riesgo de infección. Primero. Segundo, eso nos debe de llevar a considerar la parte del ser humano, la parte emotiva. Hay que trabajar muy fuerte con los chicos para
rescatarlos del estado de hacinamiento y de la depresión en la que muchos salieron. Entonces, se trata mucho de reforzarles la parte anímica. Y también nosotros, nos tenemos que reforzar. Entonces, muchas palabras de aliento. La comunicación que tengamos con ellos es fundamental. Y recuerden que las palabras son tremendamente poderosas. Una palabra es capaz de levantar o de destruir a un estudiante. Entonces, tener mucha conciencia en lo que vamos a decirles. Y tercero, trabajar de la mano con nuestras autoridades. Es como nunca tremendamente valioso que todos tengamos códigos comunes y que vayamos en el mismo lado. Ya lo demás, pues, mucho me temo que haciendo esto, estamos preparando el terreno de manera, me parece, bastante adecuada. Y pues lo demás, pues sí va a tener que ser muy reactivo, ¿no? La comunicación es fundamental entonces. Maestra Silvia. Gracias, doctor. Ok. Veo por alguna otra en el chat que podamos ver. Gracias, claro que sí. Comentaba, tenemos aquí, si bien es cierto, no es una pregunta, pero bueno, se puede desprender un comentario de su parte. Hace un comentario nuestra participante Yara Velázquez. Excelente conferencia, realista y con retos por afrontar. Ver de esta situación una oportunidad para mejorar la educación en nuestro país. Difícil, pero no imposible. Como siempre, un placer, doctor David, compartir con usted. Creo que es un comentario hacia usted y definitivamente podemos sacar algo bueno de este comentario, doctor. ¿Qué opina? Ok, bueno, Yara fue alumna mía justamente en el doctorado. Entonces, además a ella les decía que para que vean que Dios no castiga una, sino dos, 3 veces que me tocaron 3 materias con ese grupo. No, lo aprecio infinitamente. Y como les decía en clase, y lo voy a seguir defendiendo, nosotros, docentes, tenemos la posibilidad de modificar al mundo. El punto es que nos la creamos, pero para creértela tienes que tener el mayor capital cultural posible. A diferencia, yo siempre he dicho que el contador es bueno mientras sepa arrastrar su lápiz. El médico es bueno mientras sepa la anatomía del ser humano. ¿Ok? El docente tiene que saber de todo y tiene además que tener referentes muy frescos. Si logramos eso, construirnos, hacernos de un capital cultural lo suficientemente amplio, si ahí asumimos el reto, estamos en condiciones de enfrentar lo que sea, ¿eh? Y aquí está la prueba. Aquí estamos de pie, a pesar del confinamiento, y tuvimos que buscar el mecanismo para poder salir adelante y no cerrarnos ante la adversidad. Y nuestro trabajo, creo, se hizo en todos los niveles de buena manera en términos generales. Gracias, maestra Yana. Definitivamente, muchas gracias. Comenta nuestro profesor Tanner Alejandro Bazán, profesor del plantel Nápoles, aquí en la Ciudad de México. Dice, ¿usted cree que las tareas son importantes para los alumnos, aunque sea en línea? Sin duda, el punto es que la tarea esté bien diseñada. El gran problema es que en muchos de los casos se dejan tareas porque hay que cumplir un requisito. Y lo vimos en esta pandemia, refería el caso, profesores que dejaban portafolios de verdad, de investigaciones. Tuve un caso de un chico que en preparatoria que le dejaron un cuestionario de 325 preguntas. O sea, eso no tiene sentido. La tarea va a ser pertinente en tanto le permita al chico aplicar el conocimiento. ¿Sí? Tienen que ser tareas pequeñas, pedagógicamente, dependiendo del nivel, debe de ser hasta 1 hora, 1 hora y media de tiempo de dedicación a una tarea. Obviamente, primaria 20 minutos, secundaria media hora, bachillerato 45 minutos, licenciatura hora, posgrado 1 hora y media, cuando mucho. Pero tiene que estar diseñada para que lo que haga le permita aplicar el conocimiento y no trabajar meramente repetición. Eso no nos sirve de nada. Vamos, de manera burda lo voy a decir. Si estoy enseñando tablas de multiplicar, no le voy a dejar que las escriba 618 veces. Le voy a poner ejercicios para que ese saber que tiene de las tablas lo aplique en problemas específicos que se convierten en retos. Entonces, la tarea tiene que ser en ese tenor para que sea funcional, pero sí es necesario.
Muchas gracias. Tenemos por acá otro comentario, otra pregunta de Jesús Alejandro Quintana Ramírez. ¿Qué piensas sobre los psicopedagogos dentro del ámbito educativo? Bueno, dada la complejidad social en la que vivimos, en tanto estamos ante una vorágine de violencia, de desatención, violencia en las calles, a veces violencia en las casas, la desatención que yo refería de muchos papás en el propio domicilio, de la presión excesiva que algunos profesores ejercen, yo sí creo que es importante que existan. Todas las áreas de psicopedagogía en las instituciones tendrían que ser obligadas, tendrían que serlo, porque el chico a veces al no tener confianza para hablar en su casa, requiere alguien a quien dirigirse para poder plasmarle sus problemáticas. Y además eso nos deslinda a nosotros profesores, ¿eh? Yo entiendo que en ánimo de hacer mejor nuestro trabajo, a veces nos conectamos por ahí, ¿no? Con algún chico con problemas, pero esa no es nuestra función. Si yo tengo un área que me va a apoyar, detecto el problema, que eso sí lo debo de hacer y lo voy a canalizar con el especialista para que hable con él, eventualmente pueda hablar con los padres y se pueda trabajar de manera mucho más integral en la formación, ¿no? De cualquier estudiante. Y aquí no importa el nivel, porque también la psicopedagogía ayuda en los niveles superiores, ¿no? Sin duda. Gracias. Por acá tenemos también otra pregunta, una pregunta yo creo que con mucho fondo y mucha polémica que puede causar esto. Dice, lo pregunta nuestra participante Marta Isela Rendón Valencia. Doctor David, le agradezco la conferencia. Mi pregunta va enfocada en cómo recrear de nuevamente la credibilidad en el magisterio, si el mismo sistema laboral hace docentes mediocres que trabajan por un salario y no por su ética y compromiso. Toca una fibra sensible. Eso es cierto, eso es cierto. Y desafortunadamente muchos docentes, que insisto, no los que están aquí, pero muchos se han vuelto chambistas. Es decir, corren de una escuela a otra y literal lo que les importa es el salario. Es muy complicado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Eso en principio obedece a la ética personal. Yo sí creo que lo primero que tenemos que hacer es que estemos convencidos de lo que estamos haciendo y de que estamos aquí por vocación. Si yo hago mi trabajo de la mejor manera posible, con pasión, con entusiasmo, con ganas de sobresalir, eso mis chicos lo van a reconocer. Entonces, ¿qué empiezo a ganar? Reconocimiento y credibilidad con mi grupo target, con el grupo con el que interactúo. Y esa recomendación se va pasando de boca en boca y a lo mejor ya me vuelvo el profesor más reconocido dentro de la institución. ¿Ok? Eso es un primer paso. Si lo pensamos en lo macro, pues nos podemos ir a tomar un café y llorar amargamente, porque desafortunadamente yo no veo que desde las instancias superiores esto tenga alguna posibilidad de solución. Entonces tenemos que trabajar nosotros con nuestros grupos cercanos e ir permeando, como sucede, ¿no? Los cambios en las sociedades así son. Son grupos, entre comillas, rebeldes, que se van conjuntando, van sumando otro tipo de grupos. A lo mejor primero es mi grado académico, después es mi escuela, después puede ser la zona escolar. Vamos, hay que ir de lo micro a lo macro. Pero no perdamos la fe y nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Pues al menos que me reconozca mi grupo cercano, eso ya es un paso. Porque al menos yo voy a dejar de ser considerado, como dice, ¿no? Olga Sandbach, todas esas cosas horribles que de repente dice, ¿no? Es correcto, muchas gracias. Y definitivamente, creo que la universidad la comprenden dos entes muy importantes, los docentes y el papel del estudiante, porque no todo está en manos de los docentes. El alumno juega un papel muy fuerte para el éxito de cualquier medio, cualquier ente en el que estamos. Y esto lo comento por el siguiente comentario, pregunta que lo hace Yadi, y dice: doctor, me ha gustado mucho la distribución que hizo entre la actitud y el conocimiento, sobre todo si parte de esa actitud implica impulsar a los estudiantes para que sean menos dependientes, algo que comentamos hace un momento, y busquen más conocimiento por sí mismos. ¿Nos podría dar ideas para motivar a los estudiantes a que sean más curiosos? Gracias, Yadi. Pues, ¿qué se puede hacer? Insisto, es la reconstrucción de los paradigmas dentro del aula.
Por ejemplo, algo muy simple, dejemos de hacer preguntas memorísticas. Si estamos hablando, por citar un ejemplo, descubrimiento de América, ya basta de las preguntas tradicionales. A ver, ¿quién descubrió América? ¿Cuántas y cómo se llamaban las carabelas? Bla. Eso recupera el dato. Muy distinto a plantearles, Cristóbal Colón, se abre signo de interrogación, ¿verdaderamente descubrió América? Ok, ¿qué estamos haciendo? Que el chico lo reflexione. Y ojo, no se trata de ir en contra de la historia oficial, pero es decirles, a ver, ustedes investiguen y les podemos dar sugerencias puntuales de a qué libros dirigirse, y es más, hasta con página para que sea súper puntual la orientación, y que el chico acabe alguno por darse cuenta que, pues finalmente Colón se muere con la idea de que llegó a las Indias por otra ruta, ¿no? Entonces, que realmente como tal un descubrimiento no lo fue, sino Américo. Bueno, es muy complicado. Entonces, cambiar el tipo de preguntas. Segundo, insisto mucho en la parte de construir retos. Si estoy hablando de semiótica en licenciatura, ¿sí? Entonces, se da la teoría y decir, a ver, de este pequeño texto que yo les comparto, encuéntrenme todos los campos semánticos que existen. Entonces, es que ellos apliquen. Y ya que lo aplicaron, una segunda etapa sería, ¿ok? Ustedes construyan un texto con esta multiplicidad de campos semánticos. Se van a equivocar, sin duda, pero si logran hacer uno o dos, suficiente para que además yo reconozca su trabajo. La parte de la retroalimentación es fundamental. Tengo que reconocer el trabajo de los alumnos, por pequeño que sea el logro. Nada nos quita, créanmelo, qué bien, vas muy bien, te felicito. Créanme lo que las condiciones sociales son tan adversas que ese gracias que tú le puedas dar probablemente sea la única palabra amable que escuche en el día. Entonces, que al menos no quede en nosotros. ¿De acuerdo? Definitivamente, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, con este tema y con su brillante participación que ha tenido en su forma de llevarlo y en la cantidad de conocimientos que nos transmite, podríamos con mucho gusto poder continuar aquí las próximas 2 horas, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas en el chat, entendemos también el horario que hemos asignado para esta serie, para estas conferencias. A todos los participantes, muchas gracias por su participación. Doctor David Alejandro Díaz, es un gusto, fue un gusto para mí y un placer el haber tenido la oportunidad de conducir esta gestión en este ciclo de conferencias que la Universidad de España y México tiene a bien programar para todos y cada uno de nosotros que integramos esta gran familia, autoridades, docentes y alumnos. Y es un gusto también tener la participación de muchos alumnos, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, que se ubican en los diferentes centros de enlace que la universidad cuenta y que usted mismo conoce y reconoce. Alejandro Díaz, muchas gracias. La Universidad de España y México le agradece su participación, le agradece este gran paquete de información que nos ha dado. Ha sido un placer tenerlo con nosotros como expositor, como egresado de esta universidad que lo formó en su momento. Y bueno, pues esperamos seguir contando con su presencia en futuras conferencias, en futuras pláticas y, ¿por qué no?, invitarlo. La invitación está abierta a que podamos reunirnos físicamente en nuestros planteles una vez que toda esta situación así nos lo permita. Doctor David Alejandro Díaz, nuevamente, muchas gracias. Antes de ceder la palabra a todos nuestros asistentes que participaron el día de hoy, gracias por su participación, profesores, administrativos, alumnos, gracias por su participación, buenas noches. Y antes de que cerremos, solo para cerrar, doctor Díaz, le cedo las últimas palabras. Correcto, bueno, insisto, veo muchas preguntas en el chat, me voy tremendamente agradecido. Qué bueno que tuvimos una muy nutrida presencia, y al final del camino esto es un asunto, como decía la penúltima diapositiva, de actitud, ¿de acuerdo? Yo creo que si estamos realmente convencidos, no hay obstáculos, no hay barreras, los límites se los pone uno en la cabeza. Entonces, pues creo que rompamos paradigmas, aventurémonos a hacer cosas, y si nos equivocamos, pues a veces se aprende más del error que del propio acierto. Entonces me voy agradecido con todos, les doy un aplauso a ustedes, profesores, por su estoicismo, por su paciencia, por su buen comportamiento. Ya aplican el 6º pilar de la educación, han sabido estar en tiempo y forma, ¿ok? Y estoy por ahí, nos vemos, si quieren leerme adelante.
no me despido, esta fue mi casa, ha sido mi casa, y sigue la oferta. Institucionalmente yo envío el texto del doctor Lapatía a las autoridades de la institución y ellos probablemente me ayudarán a socializarlo para que vean la riqueza de ese texto, ¿no? Y además de un emblemático de la educación en nuestro país. Me despido, me voy agradecido. Hasta pronto, profesores. Pues muchas gracias, doctor Díaz, nuevamente. Que te pase ustedes muy buenas noches. Gracias por su participación. Y a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, muchas gracias, buenas noches. Y lo más importante, cuídense todos y cada uno de ustedes. Que tengan muy buena noche. Gracias por su participación. Hasta pronto.